Hola chicos, Física 104. Bueno, continuamos con los gases. La verdad es que no quedaba muy elegante que de las tres variables que juegan en los gases, presión, volumen y temperatura, si ponemos centígrada con T minúscula y si ponemos temperatura absoluta con T mayúscula, no quedaba muy elegante que el señor Boyle y el señor Mariotte hubieran cogido a una de ellas y lo hubieran atado de pies y manos diciéndoles tú ahora no vas a intervenir. No quedaba elegante. Entonces, vamos a ver si ahora que ellos nos han dado ya sus fórmulas, nosotros somos capaces de hacer que jueguen las tres al mismo tiempo. Las tres al mismo tiempo. O por lo menos que podamos juntarlas en una sola fórmula, las tres. Para lo cual, vamos a hacer un pequeño experimento con tres situaciones. La primera, la última, tendremos que pasar de la primera a través de una intermedia. Mira, imagínate que tenemos un gas, lógicamente atrapado, no podemos tenerle suelto, en un matraz para la situación primera, el mismo matraz para la situación segunda, ya no es el mismo, ¿verdad? Y el mismo matraz para la situación tercera. En todos los matraces, bueno, vamos a empezar por la primera. Colocamos un émbolo. Colocamos un émbolo tal que por aquí. Un émbolo, ya sabes, que lo llamamos así porque tiene la capacidad de subir y de bajar, no permitiendo el paso de gas por ahí. Es decir, con un cerramiento bastante bueno. En esta primera foto tenemos un volumen inicial que vamos a llamarle volumen sub 0. Tenemos una presión que será debida, una presión que vamos a llamar la P sub 0, que lógicamente será debida a la presión atmosférica y todo el aire que está pesando aquí, más el peso del émbolo. Pero bueno, a todo ello lo llamamos presión sub 0, presión inicial. Y pongámoslo a 0 grados centígrados de temperatura. Una temperatura de 0 grados centígrados. Ya tenemos las tres variables: presión, volumen y temperatura. Pasemos a la segunda etapa. ¿Qué hacemos? Calentemos, es decir, variemos, incrementemos la temperatura. Que es lo mismo que dijeron, calentemos. Al calentar, la presión no la vamos a mover, va a seguir siendo la misma. ¿Pero qué hará el gas? El gas se expansionará, es decir, le dirá al émbolo, échate para allá. Claro, si el émbolo no le hiciera caso, y se quedara en el mismo sitio donde está, aumentaría la presión. Aumentaría la presión, pero no. Esto va a ser a presión constante. Es decir, porque la presión ahora va a ser la misma. Va a ser el émbolo y la presión atmosférica. Es decir, que sigue siendo la presión sub 0. El volumen sí es mayor, ya no será V sub 0. Vamos a llamarle V'. Y los grados ya no van a ser lo mismo, puesto que hemos aumentado. Vamos a llamar a esa temperatura, si ha pasado de 0 a 25, pues bueno, vamos a decir que T, la temperatura centígrada, es 25, pues pondremos T. Minúscula en grados centígrados. Muy bien. Claro, ya hemos variado hemos mantenido sujeta la presión, hemos variado el volumen, la temperatura también ha variado, le queda variar a la presión. Le queda variar a la presión.
¿Cómo puedo variar la presión? Pues cogiendo y diciendo presión. Te vamos a ayudar. Vamos a aumentarte. ¿Cómo? Pues muy fácil, poniéndote un peso encima. Y entonces ahora, si le pongo un peso encima, imagínate que el émbolo se ha venido hasta aquí. ¿Ayudado por quién? Por el peso de esta masa, 1 kilo, 2 kilos, lo que fuera. Lo he puesto encima y entonces ahora la presión será debida a 3 factores. Debida a la presión atmosférica, debida al peso del émbolo y debida al peso de la masa. Todas estas son fuerzas, evidentemente, para hacerlas sobre una superficie. Sabemos que una fuerza sobre una superficie, partimos B, son presiones. Entonces a esta presión, que ya no es P sub 0, que es distinta, la voy a llamar P. ¿Cómo habrá quedado el volumen? Diferente. El volumen ha quedado comprimido, menor volumen. Vamos a llamarle V. La temperatura no la hemos movido. Ha sido a temperatura constante. La que se ha movido, la que se ha incrementado, ha sido la presión. Bien. Entonces, la temperatura seguirá siendo la misma. Bueno, sobre estos 3 experimentos, que pienso que los has entendido, si algo no te ha quedado claro, rebobina un poquito y vuélvelo a escuchar. Fíjate, diremos 3 situaciones: inicial, intermedia y final. O bien, si lo quieres, para más fácil, situación primera, situación segunda y situación tercera. ¿Qué podemos decir del paso de la primera a la segunda? Pues que si ha sido a temperatura constante, podremos aplicar la primera ley de Gay-Lussac, aquella que consideraba al volumen, al gas, como si fuera un sólido, y entonces él te decía que el volumen final del paso, o sea, aquí vamos a pasar de la primera a la segunda. De la primera a la segunda, por la ley de Gay-Lussac, por la primera ley de Gay-Lussac, aplicando la primera ley de Gay-Lussac, podemos decir que este V primero era igual al V inicial, al V sub 0, por el binomio de dilatación, que era 1 más alfa T. Muy bien. Hecho. Para pasar de la segunda a la tercera, que ha sido a temperatura constante, T y T, habrán variado solo el volumen y la presión. Eso era la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, por la ley de Boyle-Mariotte yo puedo decir que este volumen por esta presión, volumen prima por presión sub 0, es igual a volumen por presión. V por P. V por P. V por P. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver si a base de este sistema de 2 ecuaciones puedo formar una sola ecuación donde aparezcan los 3. Donde ya no haya nadie atado. Donde pueda variar el volumen, pueda variar la presión y pueda variar la temperatura. Fíjate, si cogemos V' que está aquí y V' que está aquí, yo sustituyo a esta V' por todo lo que vale en esta otra. Entonces pondré P sub 0, vamos a poner a la primera que ya estaba, conmutando el orden, y diré P sub 0 por V', pero V' es todo esto. Pues lo cojo y lo pongo aquí. Como son 2 factores, un factor es el V sub 0 y otro factor es el paréntesis, no necesito poner más paréntesis. Pongo P sub 0 por V sub 0 y por el paréntesis por 1 más alfa T. Y todo eso será igual ¿a qué? A V por P. A V por P. Bueno, ya estamos acostumbrados a echar mano de la temperatura absoluta.
porque esto nos da fórmulas mucho más visuales, mucho más recordables y generales para todos los gases. Perfecto. Entonces vamos a jugar con el binomio de dilatación, que ya lo hemos hecho varias veces, y sacar de ahí la temperatura, las temperaturas absolutas. ¿Cómo? Pues mira, P sub 0, V sub 0 por 1 más alfa T. Como alfa es 273, perdón, 1 partido por 273, pondremos más 1 partido por 273 y por T. Que esta T se nos viene aquí, T por 1, T. Al sacar como un denominador para poder sumar el 1 con el T partido por esto, nos queda lo siguiente, que P sub 0, V sub 0, bueno, todo esto sería seguir a VP, y aquí diría 273 por 1 será 273 más el T, y todo ello partido por 273, igual a V por P. La pasamos aquí, pero al pasarla tenemos en cuenta que ¿qué es 273 más T? Eso es la temperatura dada en grados Kelvin. Grados Kelvin que tenían en el 0 centígrado, ya ellos habían sumado 273. Entonces, si 273 más la temperatura centígrado que tuvieras, todo esto que sería la temperatura absoluta. Entonces, a la temperatura absoluta la llamaremos T. T mayúscula. Y que quedará así. PV sub 0, V sub 0 por el numerador T mayúscula, o la temperatura, esta temperatura dada ya en grados Kelvin, partido por, ¿qué es 273? 273 son los 0 grados centígrados, que es esta. Entonces estos 0 grados centígrados, que es esta, la damos también en grados Kelvin. Esa es la T sub 0. Temperatura inicial, pero en grados Kelvin. Temperatura inicial en grados Kelvin. T sub 0. Que es lo mismo que los 0 grados centígrados. Bien. Y todo esto es igual a V por P. V por P. Con lo que habremos conseguido lo que queríamos, que es pasar de la situación primera a la situación última, de un solo paso. Fíjate, ¿qué nos sale aquí? Nos salen todas las variables de la situación primera y de la última situación. De la situación primera, P sub 0, V sub 0, T sub 0, P sub 0, V sub 0, T sub 0. Hay en centígrados, aquí en Kelvin. Y nos salen también los otros tres de la última, que son presión, volumen y temperatura, pero ya en grados Kelvin, que será la T. Bueno, para tenerlos agrupaditos, los de la primera situación y los de la segunda situación, le digo, T, tú eres de la segunda situación, pasaban aquí. Oh, pues ¿qué pasaré dividiendo? Pasa dividiendo. ¿Y qué queda? Pues queda que todo lo de la primera situación, presión inicial por volumen inicial, partido por temperatura absoluta inicial, es igual a volumen final por presión final por temperatura, que pasa dividiendo, en grados Kelvin final. Esta fórmula, que si te das cuenta es muy fácil de recordar, Mariotte partido por temperatura, presión por volumen partido por temperatura, igual a presión por volumen partido por temperatura. Y nos sirve para todas las ocasiones. Eso sí, para los gases ideales, esos que creemos que se tienen que comportar así, los que han de seguir la norma. Ahora, si tienes ya un gas concreto que se ha obtenido, que es el sulfuro de no sé qué, ojito, no le vayamos a aplicar para una cosa muy importante la fórmula general, porque nos puede dar unos errores un poco graves. Eso ya se trataría de un gas real. Esta fórmula vale para los gases, decíamos, los gases generales, para el oxígeno, para el nitrógeno, para el dióxido de carbono, pero, ojo, siempre con temperaturas próximas a las ambientales.
a las que tenemos en el ambiente, tanto desde un día muy frío hasta un día muy caluroso, pero son temperaturas ambientales. Oiga, ¿y esta fórmula es compatible con las tres que habíamos visto? Vamos a probarlo. A ver, esta fórmula vale para cuando la temperatura se quede constante, que es lo que hacía Boyle-Mariotte. Ya lo creo, mira, si la temperatura se queda constante es que es igual aquí que aquí. O sea, que tiene el mismo valor que aquí porque no se ha movido. Entonces, si tú aquí tuvieras un partido por 3 y un partido por 3, ¿qué harías? Pues multiplicar todo por 3 y esto, clac, clac, se irían las temperaturas y ¿qué quedaría? P sub 0 V sub 0 igual a VP. O bueno, las he cambiado, las he conmutado de orden. A ver, voy a poner aquí, pues qué sé yo, ¿me permites que cambie esta? No, normalmente se suele decir volumen por presión. Digo presión por volumen. Sí, me suena más, no sé por qué, presión por volumen. Entonces aquí, pues voy a hacer lo mismo. Presión por volumen. Que es indistinto, pero bueno, presión por volumen. Te estaba diciendo que si la temperatura es constante, que es el caso de Boyle-Mariotte, pues nos queda presión por volumen inicial o la presión por volumen final. De cualquiera. En el caso de la primera ley de Gay-Lussac, que dejó la presión constante, bueno, pues cógela y tú di, presión sub 0 será igual a la presión final, porque no ha variado, ha quedado constante. Entonces tú simplificarías y dirías, P con P se va. ¿Y qué quedaría? Pues quedaría esto, quedaría que el volumen es a su temperatura, como el volumen final es a su temperatura final, porque son directamente proporcionales. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y por último, para la segunda ley de Gay-Lussac, que era dejando el volumen constante, pues lo mismo, coge el volumen y dice, oye, que no te has movido, vale lo mismo. Pues si valgo lo mismo, volumen con volumen se va, ¿y qué quedaría? Que la presión es a la temperatura inicial, como la presión final es a la temperatura final. Que nos indicaba también que eran directamente proporcionales. A más presión, más temperatura, y a más temperatura, más presión. Si yo aumentaba la presión de una bomba, de una bomba de hinchar, fíjate que tú la aprietas, la dejas apretada sin que salga el aire y al cabo de poco tiempo notas que se ha calentado. Claro, a más presión sube la temperatura. Bueno, esta ha sido la fórmula general de los gases. Esta sí que te recomiendo que te la aprendas. Presión por volumen partido por su temperatura de una situación inicial tiene que ser lo mismo en cualquier situación. En la situación siguiente. Te la encontrarás de otras maneras. Te la encontrarás en vez de sub 0, te encontrarás sub 1 y aquí sub 2. Te la encontrarás aquí, a lo mejor en vez de sub 0, te encuentras prima o prima. Este término te lo puedes encontrar al principio y este luego, pero básicamente es la misma fórmula. Bueno, espero que lo hayas entendido. Venga, hasta luego. Ah, se me olvidaba que ahora viene la segunda parte, que es hacer unos problemillas. Si no logramos que toda la teoría sirva para la práctica, los conocimientos no serían totalmente, qué sé yo, pues para divertirnos. Lo mismo que hay quien lee una novelita y digo, ¡ay, qué bonita! La física sería así, pero no, la física además vale para divertirse, que es posible, pero también para realizar y solucionar problemas de la vida real. Hasta luego.